Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión en línea del día de hoy de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. Para hoy tenemos... Hola, ¿me escuchan? Bueno, para hoy tenemos la actividad de aprendizaje número 5. Hemos iniciado esta semana esta actividad de nuestra fase de planeación. Bueno, el día lunes se estuvo poniendo algunos anuncios y algunos preocupados porque les coloqué que finalizábamos la actividad de proyecto. Eso no quiere decir que está finalizando la fase como tal, sino la actividad o esa guía que se estaba trabajando, que era la actividad de proyecto 4. Y esta semana iniciamos la actividad de aprendizaje número 5. Tampoco quiere decir que listo, que iniciamos esa actividad de proyecto y que ya vamos a dejar las otras evidencias pendientes ahí, no. Pues por los retrasos que hubo y eso, se les va a dar un tiempito prudencial, pero no quiere decir que ya con eso dejaron así. Recuerden que para aprobar la formación o aprobar algún RAP deben tener todas las actividades aprobadas y realizadas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, muchachos. Bueno, hemos iniciado la actividad de proyecto 5. Ya les voy a mostrar el cronograma de esta actividad de proyecto. Bueno, les decía que la actividad de proyecto que estamos viendo es la actividad de proyecto 5. La actividad de proyecto 5, por acá voy a compartir un momentico el cronograma de trabajo de esta actividad de proyecto. Bueno, esta actividad de proyecto corresponde a la parte técnica, nos corresponde, bueno, la actividad de proyecto 5 se denomina construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Esta actividad de proyecto tiene una actividad de aprendizaje y un resultado de aprendizaje. La actividad de aprendizaje es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Y está relacionado el resultado de aprendizaje, modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Para esta guía tenemos estas evidencias técnicas. Tenemos 8 evidencias técnicas. Les estoy mostrando lo que no es. Listo, les estoy mostrando las evidencias técnicas. Quitar esta pantalla. Ahora sí. ¿No? Ahora sí no. En un segundo yo quito esto de aquí porque me está causando... Ahora sí. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, le decía que la actividad de proyecto 5 corresponde a construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Para esta actividad de proyecto 5, para esta actividad o guía 5, hay una actividad de aprendizaje que es elaborar el prototipo navegable del software, aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Y está relacionado a un resultado de aprendizaje que se denomina modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.
que están relacionadas estas evidencias técnicas que son 8, evidencias técnicas y 2 evidencias de las transversalidades. Dos evidencias de transversalidad de investigación y 4 evidencias de bilingüismo. Bueno, eso en cuanto al cronograma. El cronograma va del 18 hasta el 29 de octubre. Como pueden ver, esta guía es relativamente corta para que lo tengan en cuenta, porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, son pocas evidencias y poco tiempo. Entonces, la recomendación, como siempre, es ir trabajando de acuerdo al cronograma y tratar de hacer, digamos que las evidencias que son relativamente fáciles, tratarlas de hacer para no, tratarlas de hacer con las fechas para no atrasarse. Bueno, entonces, esta guía de aprendizaje correspondiente a esta actividad proyecto guía 5. Aquí, como les mostraba en el cronograma, entonces hay una evidencia técnica, hay un resultado de aprendizaje técnico, hay uno de transversalidad de investigación y el de inglés. La duración de la guía es de 232 horas, 48 horas de transversalidades. Básicamente en esta guía se habla del prototipo, del diseño, del prototipado del software que se está construyendo, perdón, del sistema que se está construyendo. Nuevamente la competencia de inglés, la competencia de investigación, y aquí nos están hablando de la formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces, en este apartado se describen las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que se plantea la fase de planeación del proyecto formativo, construcción del software integrado, tecnología orientada a servicios. Bueno, esta es la actividad de aprendizaje. Entonces, en esta actividad de aprendizaje se habla del diseño de la solución del software de acuerdo con el procedimiento y requerimientos. Dice que con base a los requisitos del software especificados, tanto funcionales como no funcionales, en esta competencia se empieza a construir los prototipos del modelo necesarios para representar la solución del sistema desde el punto de vista del diseño, ergonomía y usabilidad con base en los siguientes documentos: diagramas de clases, documentos de casos de uso o historias de usuarios, diagramas de componentes y también un documento de informe con los colores institucionales del cliente a manejar. Es decir, se va a manejar una paleta de colores unido a una descripción de las tecnologías a utilizar. Entonces, por eso es que en la guía pasada se manejaron toda esta clase de diagramas, porque de ahí ya pasa al diseño. Perdón. Entonces, aquí ya nos hablan de la actividad de aprendizaje, GA 5, 2205, 010, 95, actividad de aprendizaje 1, que es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Entonces, en esta actividad se centra el estudio de la construcción de los prototipos del software con base en la definición de las reglas de navegación, de las pantallas de visualización de cada función y acorde con los requerimientos del sistema guiado, con las buenas prácticas en mantenibilidad, diseño, usabilidad, tendencias y satisfacer la gran exigencia del usuario. Para esta actividad tiene una duración de 136 horas y el material para estas primeras actividades es el diseño de aplicaciones web y diseño y construcción de frontend. Bueno, aquí ya comenzamos con la primera evidencia. Entonces, tener en cuenta que para esta primera evidencia hay que tener en cuenta este material. Esta evidencia nos habla de un taller sobre construcción del prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Entonces, esta primera evidencia está compuesta por 2 talleres, por decirlo así. Hay un taller 1 y viene un taller 2. Entonces, vamos a revisar qué hay que hacer. El taller 1 entonces nos dice que teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades, elaborar el diagrama de funcionalidad
establecer colores y componentes a utilizar. Entonces, se desea elaborar una pantalla que permita validar la autenticidad de un usuario. Se desea elaborar una pantalla que permita ingresar nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento de un usuario. Se desea dibujar, perdón, una pantalla en donde se informe de posibles errores de un usuario. Proponer la paleta de colores de los componentes anteriores utilizando como mínimo la combinación de 3 colores. Respecto al problema planteado, entonces, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones planteadas, no olviden tener en cuenta lo siguiente. Identificar categorías que se encuentran en los requerimientos. Organizar los componentes de las pantallas en el orden lógico. Manejar componentes comunes en tamaño, tipo de letra y colores. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? O sea, ir a esa pregunta. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guiadas. ¿Qué información están solicitando y en qué formato se debe entregar esta información? Entonces, esto es lo que deben hacer en este primer taller. Ahorita revisamos rápidamente el material, ahí nos está sugiriendo unas herramientas para poder hacer ese primer. La segunda parte del taller, en la segunda parte del taller, nos están hablando de una investigación, es un taller práctico, dice que elaborar una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet respecto a los fundamentos de calidad de software, seleccionando al menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes conceptos. Definición de calidad de software, cuál es el concepto de usabilidad de software, cuáles son los estándares de calidad de software y qué tecnologías existen para implementar la calidad. Entonces, resolver estas preguntas, muchachos, es resolver las preguntas, tratar de, o sea, leer y tratar de entender, no es copiar algo de internet, no es, esas evidencias obviamente están hechas ya en internet, ustedes las consultan y ya están, pero pues esa no es la idea, ¿cierto? La idea es entender lo que estamos haciendo. Esta parte es demasiado importante para lo que sigue el proyecto. Entonces, es consultar, apropiar y hacer el taller. Van a hacer el envío, van a hacer el envío por el enlace destinado para esto, que es el taller de prototipo de software de acuerdo al análisis de características funcionales de calidad por este numerito. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Esa partecita es de consulta y esta partecita es práctica. Esta se la explica ahora el profe Jesús ahí. Bueno, eso en cuanto a la primera parte del taller. Son 2. En cuanto a la otra parte, la actividad 2, perdón, es este otro taller. También es un taller teórico que habla de nociones de reglas de usabilidad, accesibilidad en aplicaciones independientes web. Entonces, con esta actividad se pretende introducir el aprendiz en los conceptos básicos que permiten realizar aplicaciones tanto independientes como web de fácil manejo y atractivas para el usuario por medio de uso de reglas predefinidas. Entonces, se debe tener en cuenta leer detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo diseño de aplicaciones web. Se debe conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad. Describir cada una de las reglas. Diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web. Describir las características de cada tipo de aplicación. Entregar el diagrama de documentos. Entonces, para hacer el envío de evidencias, debe hacerlo por el área respectivo que se llama nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes web. Tener en cuenta este número para que lo suban a la evidencia que debe ser. Entonces, esas son las 2 evidencias que hay para esta actividad. Vamos a mirar rápidamente el material. Bueno, para la primera evidencia deben tener en cuenta este primer material.
que nos habla de, digamos que la introducción al diseño. ¿Sí? Nos habla del análisis de requerimientos, nos habla sobre establecer correctamente los requerimientos del sistema, permitiendo realizar un correcto diseño de interacción con el usuario, lo cual permite dimensionar adecuadamente el coste de tiempo y permite potenciar la inversión. Es por esto que se le recomienda dos cosas previas a la realización de un código. La primera es determinar correctamente los requerimientos, el alcance, el sistema, y la segunda actividad es realizar un diseño de prototipado del sistema, de tal forma que prevea una visión clara de la interacción del sistema con el usuario. Bueno, entonces nos hablan del análisis de requerimientos, nos dan unas preguntas de análisis de requerimientos para aplicaciones móviles, que hay que tener en cuenta entonces unos aspectos y hacernos unas preguntas en cuanto al aspecto físico del hardware. Entonces, preguntas tales como en qué tipo de dispositivo debe funcionar, si es móvil, si es tablet, si es smartwatch, qué tipo de aplicación de app es una mejor solución, si es nativa, si es web o si es híbrida. En las apps nativas, qué sistema operativo se emplea, si es Android, si es iOS, si es Windows, si es iPhone. En la web app, qué navegadores y versiones deberá soportar las funcionalidades, a cuántos usuarios simultáneamente debe atender el sistema. Hay restricciones de nivel de acceso a Internet, ancho de banda, consumo o aspectos de seguridad en cuanto a la interfaz del usuario. Entonces, las entradas de información es proveída por el usuario. Existen otras fuentes y si existen, entonces, ¿cuáles son? La salida o consumo de información intervienen o no, intervienen a uno o más sistemas. ¿Hay alguna forma preestablecida en que deba formatear los datos? ¿Existe alguna aplicación similar que sirva de referencia para su proyecto? En cuanto al aspecto humano, entonces, ¿qué tipo de población se usará la app? ¿Existen varios tipos de usuarios? ¿Qué tipo de entrenamiento necesita cada tipo de usuario? Entonces, todas esas preguntas no las debemos de planear antes de hacer un diseño, un prototipo, ¿sí? Nos hablan de reglas del negocio, digamos que el cliente al que factura más de 10 millones al año, un cliente tipo A, los clientes, sí, los tipos de clientes. Y aquí nos hablan de los documentos de especificación de requerimientos, de las plantillas de casos de uso. Muchachos, ustedes esto ya lo habían tocado antes. Sin embargo, pues aquí nuevamente nos hacen un recorderis, pero basándonos más en cuanto al diseño. Lo anterior se vio en cuanto al proyecto como tal, proyecto general como tal. En esta parte se enfoca más en cuanto al diseño. Aquí nos dan unas plantillas de modelo de documento de especificación de requerimientos, ¿sí? Requerimientos de software, algunas plantillas necesarias pues, para que las conozcamos, las revisemos, y nos hablan también de unas plantillas de casos de uso que también ustedes ya las habían trabajado anteriormente. Casos de uso, sí, diagrama de casos de uso en formato extendido, reglas de negocio, sí, esto ya se había tocado anteriormente. Bueno, también como se puede observar, los requerimientos de una aplicación móvil para la mayoría de los casos estaban cubiertos por técnicas como la elaboración de historias de usuarios. Sin embargo, cuando la aplicación móvil pertenece a un ecosistema de soluciones tecnológicas más complejas, el proceso requiere de algunos artefactos que ayuden a identificar y validar los requisitos. Bueno, también nos hablan del diseño gráfico, herramientas de prototipado. Aquí entonces ya nos hablan de algunas herramientas. Nos están sugiriendo estas aquí. Adobe XD nos están sugiriendo Balsamiq, nos están mostrando las herramientas y nos están mostrando los enlaces para descargarlas o para registrarnos. Nos están hablando también de Canva, que Canva también es una buena herramienta para el diseño, y algunos conceptos de materia.
Aquí nos hablan los colores. Acá nos hablan de los colores, ¿cierto? Lo importante que es tener en cuenta los colores para las aplicaciones. Nos dan un enlace para revisar, digamos, esa parte. Y aquí también nos hablan de los principios básicos de usabilidad. Aquí en cuanto a usabilidad, se refieren, digamos, que Hola, hola, hola. Bueno, él les decía que la usabilidad se refiere a cuando se habla en cuanto a la calidad, ¿cierto? En cuanto a la experiencia del cliente al usar, digamos que ese sitio, esa página web. Entonces dice que existen varios aspectos relacionados con el uso de aplicaciones y la manera en que las personas se relacionan con estas aplicaciones que les ofrecen. Entonces hay que tener en cuenta, digamos que la facilidad del aprendizaje, es decir, que la página sea intuitiva, ¿sí? Facilidad y eficiencia en el uso, facilidad de recordar el funcionamiento, frecuencia y gravedad de errores, satisfacción subjetiva. Y también nos habla eh, de las buenas prácticas en cuanto a las aplicaciones móviles, entonces que hay que definir con simplicidad y claridad la estructura de los contenidos, que hay que establecer un diseño limpio, que hay que ceder el contrato, perdón, que hay que ceder el control del usuario, que hay que facilitar la interacción, simplificar y sintetizar y adaptar para todo tipo de dispositivos, es decir, que sea responsive. Bueno, también nos hablan de los componentes del software. En cuanto a los componentes del software, entonces nos dicen que los sistemas de información son las agrupaciones de varios elementos que operan en conjunto bajo una premisa definida logrando el objetivo de manera de mantener en operación dicho sistema. Entonces, aquí nos hablan de los licenciamientos del software, licenciamientos del uso de algunas aplicaciones para el desarrollo, ¿sí? O también cuando nos hablan también de los tipos de licenciamiento, nos hablan del software propietario, del software Shareware, del framework del OMG, de las licencias corporativas. Bueno, nos hablan de los diferentes tipos, ¿cierto? Aquí en software de propietario, en cuanto a bueno, eso en cuanto a los diferentes tipos de licenciamiento. También nos están hablando de seguridad. Nos hablan de seguridad, nos hablan de los diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Todo lo que se debe tener en cuenta para realizar un prototipo. Seguridad de las aplicaciones en la nube, seguridad de las aplicaciones móviles, controles de seguridad de las aplicaciones, pruebas de controles de seguridad de las aplicaciones, pruebas de seguridad en las aplicaciones. Nos están hablando de las APIs. Básicamente lo que nos dicen de las APIs es que son, bueno, voy a leer acá este pedacito, dice que se debe imaginar que una empresa necesita que sus clientes registren sus solicitudes por páginas web, aplicación móvil y chatbot. Las principales ventajas de esto es que si se desea cambiar una regla de negocio, por ejemplo, aplicar determinados descuentos, no debemos modificar las 3 sitios, sino solamente en los microservicios que están involucrados en dichos procesos. Entonces, ¿qué son las APIs? Digamos que son fragmentos de código que tomamos para nuestros sistemas, ¿sí? Para utilizar en nuestros sistemas. Que cuando utilizamos esas APIs,
y ya llegamos a determinado número o volumen de usuarios, entonces ya nos toca pagar por esa licencia, ¿sí? Un caso o un ejemplo puede ser el de Google Maps, ¿sí? Nosotros tomamos ese fragmento de código, lo utilizamos para que nuestros usuarios lo usen en nuestro sistema. Otro ejemplo puede ser el de inicio de sesión. Varias veces se inicia sesión con el correo o con Facebook. Entonces, esos son ejemplos de apps. Bueno, eso en cuanto a las APIs. También nos están hablando de las herramientas. Entonces, básicamente, eso es toda la temática para esta actividad de proyecto, para la actividad de proyecto 1 como tal. Para que lo tengan en cuenta, para que lo revisen detenidamente y puedan desarrollar esa actividad 1. Para la actividad 2, deben tener en cuenta el material de diseño de aplicaciones web. Entonces, este componente formativo brinda herramientas para la construcción de interfaz gráfica, especialmente para el entorno web. Por lo tanto, se hablan de algunos conceptos aquí. Entonces, se habla de sistemas de navegación en plataforma. Se habla de navegadores de sitios web, de patrones tradicionales para el diseño de navegación, navegación para aplicaciones móviles. Se habla de los sistemas de interacción en plataformas de software. Se habla de la estructura de la interfaz de aplicaciones de casos de estudio, servicios de publicaciones de post. Nos están hablando de software, de herramientas como Balsamiq, construcción de la estructura del front. Nos hablan de la construcción como tal, instalación de materiales y todo lo que tiene que ver con el diseño de aplicaciones. Bueno, entonces estas son las dos herramientas, perdón, los dos recursos que se tienen para esas dos actividades. También consultar el material complementario, que igual lo pueden usar para esto. ¿Listo? Entonces, básicamente son los dos materiales, material de diseño y construcción del front y diseño de aplicaciones web. Listo, muchachos. Entonces, básicamente esto es lo que deben hacer en esas dos evidencias y estos son los materiales que deben tener en cuenta. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, lo Sí, escuchamos. Profe, se escucha bien. Perfecto, listo. A la pantalla, compartir, listo. Bueno, muchachos, en la jornada vamos a revisar. Por aquí hay un tema de la nueva guía de aprendizaje, y básicamente esta parte ya estamos hablando de lo del diseño, estamos pasando de la parte de la planificación, estamos pasando de la parte de la planificación a la parte de diseño. Ya ustedes por allí también desarrollaron una actividad pues parecida, es decir, que tiene como ciertos elementos o características que les sirve para dicho elemento. Entonces, en este orden de ideas, tendríamos que ya tenemos de este lado la iniciación de la parte del diseño. Bien, por aquí tenemos una pregunta, permítanme que de este lado no me deja crearla, entonces voy a crearla acá. Bueno, acá. Vamos a decirle acá, vamos a plantear la pregunta y la vamos a desarrollar a ver qué nos parece. Vamos a decir acá, permítanme. Nueva presentación. Y vamos a decir acá en blanco. Acá. Aquí le vamos a decir
porque realizar un buen diseño e interfaz de usuario. ¿Listo? Bien, entonces vamos a responder esa pregunta. Tenemos hasta 200 caracteres para poder responder esa pregunta. Para poderla responder, vamos a ingresar, voy a compartirles el enlace y vamos a iniciar por acá. Bien, por favor allí en el chat van a encontrar el enlace y vamos a responder la pregunta que se acaba de enviar. ¿Listo? Allí en pantalla van a poder observar por qué realizar un buen diseño e interfaz de usuario. Tenemos hasta 200 caracteres. Para eso tenemos 5 minutos. ¿Listo? Accedemos al enlace. ¿Lograron acceder al enlace? Por favor, me confirman que hayan accedido al enlace. Listo. Sí, profe, ya. Dale. Listo. Vamos a esperar 5 minutos ahí para desarrollar esa actividad.
personas. Listo, muchachos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Vamos de este lado a revisar. Listo. Bueno, 4 participantes, 2, 4. Listo, bien. Bien. Entonces dice que para que el usuario final pueda entender el funcionamiento del software de una manera intuitiva y que sea más fácil su navegación por el mismo. Bien, porque debe ser amigable para la interacción del cliente, de ingresar, además porque debe conectar los requisitos del cliente tanto operativamente como físicamente. Listo. Porque un UX user friendly ayudaría al usuario a navegar mejor en la ad y puede generar mayor fidelización tilde del cliente, además tilde de incrementar la venta, incrementar ventas si un comercio electrónico virtual, un comercio virtual. Profe está hablando. Profe está hablando. Instructor Jesús Ariel, no le escuchamos. El profe por el grupo que se le bloqueó el PC, parece.
Hola, buenas noches, ¿cómo van? Por favor, me escuchan nuevamente. Qué pena que se me bloqueó el computador y no quiso responder. Sí, profe. Listo, bueno, continuemos. Vamos acá. Vamos de este lado, permítanme. Vamos acá. Bueno, estamos hablando sobre la experiencia de usuario. Bueno, efectivamente la experiencia de usuario es un tema bastante significativo porque básicamente es lo que tendríamos como resultado. Si vamos y observamos allí, está planteada la actividad. Está planteada la actividad. Y de este lado nos dice, listo. Diseñar la solución del software de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos. Es importante recordar, como tal lo afirma, tal como lo afirma Giraldo 2011 en la clase de diseño de software, son parte del ciclo de vida del software y en una de ellas se valida el desarrollo de la aplicación permitiéndole al desarrollador detectar errores lo antes posible, por lo tanto centrarse en la calidad de software. Listo. Aquí básicamente tendríamos la siguiente ruta. Nosotros ya hicimos como la pasada, por decirlo así. Permítame un momento allí. Por decirlo allí, listo. Bien, nosotros ya hicimos la siguiente pasada. Por favor, recuerden la ruta. Entonces, la ruta arrancamos con quién? Con definición de requerimientos. Listo, definición de requerimientos. Después vamos con el modelado. En el modelado ustedes abordaron una fase. Por favor, ¿me pueden recordar qué fases abordaron acá? Diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagramas de casos de uso y base de datos. ¿Listo? ¿Vamos de acuerdo por ahí? ¿Sí o no? A ver. Listo, perfecto. Bien, ahí vamos en sincronía. Incluso el otro día vamos a abrir allí lo que hemos hecho el otro día. Vamos acá. Vamos. Acá. 47, sesión. Acá. Acceso. Listo. Bien. Entonces hicimos allí el tema de la arquitectura. Allí hicimos el tema de la arquitectura, la definición. Entonces miren que estamos pasando por requerimiento, por modelado, por desarrollo, por datos y por infraestructura. Bien. Proyecto de clase. Por acá de este lado estamos definiendo un proyecto de clase. Vamos a seguir desarrollando el proyecto en paralelo para que nos sirve para entrar eso. ¿Quién me puede recordar cuáles eran los requerimientos que nos permitía definir este proyecto? ¿Quién me puede recordar? No. Señores. Bueno, listo, no pasa nada. El otro día habíamos definido acá los requerimientos. Primero habíamos hecho un resumen. Después lo que hicimos, buenas noches, lo que hicimos fue definir los requerimientos, ¿cierto? Listo. Allí definimos unos requerimientos. Después de tener definidos estos requerimientos, ¿qué continuaba? ¿Quién me puede recordar qué continuaba? Después de los requerimientos van las gráficas. Entonces los diagramas. Vamos a representar los diagramas, listo. Entonces arrancamos, mire, como ya tenemos definido esto, entonces vamos a venir por este lado.
Vamos a venir por este lado. Y vamos a decir por acá dorado.io. Vamos a construirnos el diagrama. Crear un nuevo diagrama. Permítame, creamos acá la sesión de hoy. Bien, listo, 07. Sesión 18. Estamos hoy. 19. 19, profe. Dale, sí. Listo, le vamos aquí. Control S. Resume. Vamos a subir los cambios para que nos aparezcan arriba. Listo, vamos acá. Listo, vamos por acá. Entonces acá, modelo. Bien, entonces vamos acá, diagrama en blanco. Vamos acá a la 47. Espérame un momento. Acá, la 47. Hace un 7. Listo. Bien, entonces aquí lo que nos toca ahora es diseñar el diagrama de clases. El diagrama de clases. Vamos acá. Vamos a decirle. Listo, por acá. Por acá tenemos clase. Y arrancamos con los requerimientos. Para eso hicimos ese documento clientes. Vamos acá a la clase clientes. Tiene tipo documento nombre. Entonces tiene por acá visualización, tipo documento, puntos, string. Este serían los documentos, los puntos, string. ¿Qué seguiría? Nombre, puntos, string. Y correo. Correo, puntos, string. Bueno, pregunta técnica. Aquí, ¿qué significaría ese menos ahí en el atributo? ¿Qué significa el menos ahí en el atributo? ¿Ni idea? A ver, ¿quién sabe qué significa ese menos en el atributo? Profe, ¿qué es privado? Que es un atributo de tipo privado. Perfecto. Ahora lo que vamos a decirle acá es los métodos. Entonces vamos a decirle que los métodos son públicos. Y vamos a decir que tipo, es más, podemos aprovechar esto para ahorrarnos tiempo. Y vamos a decirle acá, y le vamos a decir, necesitamos 2 de cada uno, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos 2 de cada uno? ¿Quién me puede recordar por qué necesitamos 2 de cada uno? Entonces, tendríamos que el método público get tipo documento devuelve un, entonces digámosle acá. Get tipo documento. Get tipo documento. Tendríamos set tipo documento. Sería acá un void. Por acá vendrían siendo públicos. Porque estos métodos vendrían siendo públicos.
acá, documento, get documento de tipo string, set documento de tipo void, set get de tipo nombre, de tipo string, perdón, set de tipo nombre, este sería void, y get correo de tipo string y set de tipo correo de tipo de tipo void. Bien, por favor, ¿quién me puede colaborar y decir por qué esa clase nos queda de esa manera? A ver, no todos. ¿Para qué son esos métodos? Profesor, para definir la llave de entrada. Más o menos, diría que sí, más o menos, pero ahí tiene un nombre específico. A ver, por favor, allí los que están presentes. Aprovechemos el espacio. ¿Para qué servía eso? ¿Para qué se imaginan eso? Vamos a hacer una consulta entonces rápida y ustedes me van a ayudar porque, es decir, nos toca hacer hartos ejercicios porque estamos colgados ahí por ese lado. Get and setters. Por favor, vamos a buscar y me van a decir para qué nos sirve ese concepto. Voy a darle unos minuticos para que hagamos la búsqueda y ya me cuentan el por qué. A ver, ahí yo les dejo en pantalla, pues básicamente sí tendría algo, pero a ver, ¿quién me ayuda a buscar para qué nos sirve los getter and setters? A ver, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Yo encontré que el set es el método por el cual se modifican las líneas de código directamente al valor de la variable privada. Ok, y listo. Y observemos lo siguiente. ¿Qué tenemos acá arriba? ¿Qué tenemos ahí arriba? Los escucho. Las variables, los atributos privados. Exactamente, listo. Y después vamos a hablar, perfecto, entonces el get y el set son los métodos de encapsulamiento. Voy a hacer un stop allí porque se me hace que estamos cortos allí en el tema ¿de qué? De conceptos. Entonces permítame, yo vengo acá y hago algo, le voy a decir iniciar sesión. Permítame por acá. Y sacamos un espacio para resolver unas dudas porque, es decir, están esas dudas y vamos a resolverlas una vez. Vamos por acá, hay uno por acá. Vamos acá, no sé si hacia acá. Uy, ¿qué pasó? Por acá hay un video que les quiero mostrar. Entonces, permítame, voy a decir de acá. Porque necesitamos comprender esa parte, muchachos. Si no, porque si no, claro, no podríamos. Entonces voy a decir de acá. Esta, voy a decir compartir audio, toda la pantalla. Compartir, listo. Bien, entonces vamos allí. Espérame un momento. Mayor orientado a objetos, que es un objeto. Está acá. Creo que dura 7 minutos, sí. Listo. Vamos a revisar este video rápidamente. Lo voy a colocar un poquito más rápido, por favor, confírmeme. Ponle cuidado a lo que vamos a hacer. Por favor, vamos a apuntar los 4 conceptos que allí nos van a hablar, porque de eso lo vamos a necesitar ahora. Yo lo voy a poner allí un poco más rápido. Si cualquier cosa va muy rápido, me avisa.
Listo, entonces vamos por favor allí en sus agendas porque ahorita se pueda preguntar. Apuntemos lo que nos define acá los cuatro elementos de POM. Bien. Es muy rápido. ¿Se escucha bien? ¿Sí se está escuchando bien? La imagen está congelada. No, pero sí se escucha. Es que yo la puse. Ok. Sí se escucha el audio, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sí se escucha el audio o no? A lo que lo puedo. Yo no escucho ni, o sea, veo la imagen estática y no he escuchado. Déjalo correr un poquito a ver si escucho. ¿Sí? No, profe, no. La verdad no. Espérame entonces un momento. Yo todavía veo la imagen estática. Espérame, yo les comparto acá. Voy a decir acá, espérame un momento, ventana. Ya. Listo. Espérame que ya ahorita sí. Vamos de nuevo y me confirma, por favor. Uno de los retos más grandes que tienen los programadores es analizar problemas para plasmarlos en código. Precisamente ¿Sí? la orientación a objetos es clave aquí. ¿Ahora sí? Sí, señor, ya suena, pero entonces Sí. la imagen sí está como craquelada, como que un ratico sí, un ratico no. Vale. Exacto. Plasmarlos en código. Tú podrías tener tu propia metodología de análisis de un problema para posteriormente plasmarlo en un lenguaje de programación particular, pero en general la orientación a objetos nos va a ayudar, nos va a dar tips, nos va a dar métricas, nos va a ayudar a entender cómo es que está, qué es lo que está sucediendo en ese problema para plasmarlo de la mejor forma y de la forma más sostenible hacia el futuro para resolver ese problema. Básicamente necesitaremos observar los problemas o los elementos que están involucrados ahí en forma de objetos. Te quiero dar la más cordial bienvenida al curso de Java Standard Edition orientado a objetos, porque Java es el campeón de la orientación a objetos, pues precisamente Java, este lenguaje de programación, surgió con este paradigma, surgieron al mismo tiempo y Java ha sido uno de los ganadores que ha marcado el rumbo de la orientación a objeto. Yo soy Anaí Salgado, me puedes encontrar en Twitter como @andcode y quiero decirte que este es el segundo curso de la ruta de cursos que hemos preparado para ti de Java básico, de Java Standard Edition. En este momento yo esperaría que tú ya hayas pasado por el curso básico de Java Standard Edition, adicional hayas pasado también por el curso de programación orientada a objetos y que en este momento al menos hayas llegado con estos dos cursos. En este curso vamos a repasar un poco sobre las bases de la programación orientada a objetos, que es donde precisamente yo esperaría que ya tengas al menos unas bases sólidas del curso de programación orientada a objetos que tenemos también aquí en Platzi. En este curso vamos a entender mucho más profundo todos los tipos de clases que podemos tener en Java, cómo podemos instanciar una clase para generar un objeto, cómo podemos practicar la herencia y por qué es que surge la herencia. Vamos a hablar sobre interfaces, vamos a hablar también sobre cómo el concepto de composición, cómo una interfaz puede componer una clase para darle más superpoderes. Vamos a hablar todo este paradigma de programación orientada a objetos, pero mucho, mucho más profundo con Java. El siguiente curso que yo esperaría que tomes en esta ruta que hemos preparado para ti es el curso de Java Standard Edition sobre programación funcional, donde aquí vamos a tratar uno de los temas que son bastante claves y que muchos de ustedes quieren aprender, que es sobre lambdas. Lambdas es un tema específico de programación funcional. Java como tal es un lenguaje orientado a objetos, pero tiene características de programación funcional. Aquí cabe mencionar y cabe aclarar que no es un lenguaje funcional, pero tiene características de programación funcional. Por eso, todos estos temas sobre lambdas y muchos de los features que se acaban de ingresar en las nuevas versiones de Java, las estaremos viendo en el siguiente curso
de programación funcional. Así que en este curso, recuerda, vamos a enfocarnos sobre el paradigma orientado a objetos, vamos a analizar un problema, vamos a plasmarlo en código y lo vamos a resolver en un programa. Así que comencemos con qué es un paradigma, porque sabemos que la orientación a objetos, la palabra orientación o la frase orientación a objetos siempre viene vinculada con esta palabra paradigma. Pero, ¿qué significa que sea un paradigma? Bueno, un paradigma debemos entender básicamente su raíz y de dónde proviene y de qué se trata. Un paradigma es una teoría que suministra la base y modelo para resolver problemas. Y justamente así es como empezamos nuestra clase. Entendemos que la orientación a objetos nos va a ayudar a resolver problemas para plasmarlos en código. Por eso es que la orientación a objetos como tal se dice que es un paradigma, porque tiene un modelo para resolver problemas. Este paradigma se compone de 4 elementos que estaremos viendo durante todo el curso. Tendremos clases, propiedades, métodos y objetos, que seguramente en algún punto de tu vida te has topado con alguno de estos, pero aquí lo vamos a ver profundo y poco a poco cada uno de ellos. Además, la orientación a objetos tiene estos pilares: el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Y aunque parecieran palabras tan rimbombantes, no te preocupes, porque vamos a ver que cada una de ellas se desencadena de una serie de conceptos súper elementales y súper básicos de aprender. Así que va a ser muy sencillo para ti, vamos a estarlo viendo profundo y muy, muy fácil. La orientación a objetos tiene mucho que ver también con estas 3 letras. UML, que en realidad son las siglas de Unified Modeling Language. Y seguramente has escuchado también en algún punto de tu vida estas 3 letras, UML o esta palabra, donde si nosotros quisiéramos traducirlo, podríamos decir que es un lenguaje de modelado unificado. Parte de la orientación a objetos es que vamos a analizar un problema, pero primeramente pues vamos a observar, después vamos a graficar y después vamos a programar. Ese es el proceso elemental que te cuento muy profundo en el curso de programación orientada a objetos. Y la clave o el tema clave o el elemento que nos va a estar ayudando a graficar es precisamente este, el UML. Pero si vamos un poco más profundo, el UML en realidad tiene muchas otras aplicaciones. Aquí en este curso vamos a estar viendo una sola, que es precisamente, vamos a hablar sobre diagramas de clases. Y algunos casos de uso, vamos también a modelar algunos objetos, no vamos a trabajar tanto con actividades, con iteración, con estados e implementación, porque para eso realmente necesitaríamos un curso entero de UML. Dime aquí en la sección de discusiones si es que tú quisieras un curso de UML. Así que en este momento ya sabes para qué funciona la orientación a objetos, ya sabes los 4 pilares, los elementos que tiene en sí este paradigma. Además, también ya sabes qué es un paradigma. Así que comencemos. ¿Qué te parece si comenzamos ahora en la siguiente clase hablando sobre qué es un objeto? Porque realmente voy a utilizar los objetos para resolver mis problemas. Pero ¿cómo identifico un objeto? ¿Qué cosas tiene un objeto? ¿Cómo lo voy a ubicar en mis problemas? Vamos a verlo ahora en nuestra siguiente clase. Bueno, muchachos, entonces por favor colabórenme, ya hicimos un ejercicio, pues uno de los retos. Ya hicimos un ejercicio allí planteado. A ver, por favor, ahora sí cuéntenme entonces, ¿cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? Clases, propiedades, métodos y objetos. No. Esas son las características, las propiedades o los pilares. ¿No es la abstracción? Sí. La herencia. Sí. El encapsulamiento. No, el encapsulamiento. Sí, el encapsulamiento. Sí, el encapsulamiento y el polimorfismo. Listo, perfecto. ¿Para qué vimos ese video, muchachos? Básicamente, el encapsulamiento es esto. Y el encapsulamiento lo vamos a ver como la capacidad que va a tener ciertos métodos para poder accesar ¿a quién?
a la información. Por eso por aquí, no recuerdo quién, creo que Lucía, bueno, Lucero, perdón. Creo que por aquí decía, es la forma de acceder a los atributos privados a través de los métodos de encapsulamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hoy teníamos planteado trabajar otra cosa, pero es decir, es necesario detenernos para poder comprender esta parte porque todavía tenemos como falencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un ejercicio, NetBeans. Y vamos, esto se puede plantear en cualquier lenguaje de programación. Ustedes han trabajado en Java y en JavaScript, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio en Java, pues teniendo en cuenta que ustedes ya conocen el lenguaje, ya conocen algo del lenguaje de programación, para hacer que sea más sencillo. Se puede hacer en cualquier lenguaje de programación, no importa cuál, pero pues digamos en este caso lo vamos a plantear acá. Con el objetivo. Profe, lo que hemos visto de programación es lo que hemos visto con usted, de JavaScript no más. Ah, Java no. No, señor, solo JavaScript. Realmente lo que nosotros hemos visto es análisis, no, netamente análisis. De programación bueno, realmente no hemos visto nada. Entonces vamos a iniciar con... Vale. Entonces vamos a iniciar acá con algo de Java para ir como afianzando. Este es otro lenguaje de programación, por ello no nos preocupemos porque básicamente vamos a revisar es el concepto. Luego ya hacemos como tal la socialización de como tal el algoritmo. Entonces hoy vamos a decirle acá ejemplo, ¿qué sería de programación orientada a objetos? Ese concepto si ustedes ya lo abordaron, ¿no? Entonces observemos lo siguiente. Lo vamos a hacer en este lenguaje porque este lenguaje es de los más obligatorios o los más robustos para desarrollar este tema. Desde este lado vamos a agregar un paquete y vamos a decir ejemplo. ¿Listo? Y dentro de ejemplo vamos a crear una clase. Entonces le vamos a decir clientes. Listo. Entonces resulta que todo esto que estamos planificando acá, es lo equivalente a hacerlo acá. Tenemos la clase clientes. Luego tenemos unos atributos que se van a comportar como tipo de dato, string, tipo documento. Este es, control Z acá. Documento, nombre, ¿qué sigue? Correo. Vamos allí. Exacto, miren. Estos son los atributos, esto que estamos representando en el diagrama de clases son los atributos. Ahora vamos a construir los métodos. Observen que el get sirve como string y el set sirve como void. Significa que uno tiene retorno string y el otro tiene un retorno vacío, no tiene retorno. Bien, listo. Acá como podemos ver es una clase que tiene 4 atributos. Ahora lo que vamos a construir son los encapsulamientos. Le vamos a decir construir los encapsulamientos. Para construir los encapsulamientos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle public string, que significa el tipado de datos, tipo get, tipo documento, y le vamos a decir acá que vamos a retornar el atributo que tenemos acá, que sería tipo documento. Tipo documento. ¿Listo? Ese es un método de encapsulamiento. Y vamos a decirle acá, para que nos quede más bonita la documentación, que este es el get. Bien, vamos ahora a construir el set. El set dice que es un método void. Entonces void significa que no retorna nada. Public void, set tipo, vale, profe, documento, abro, cierro, y le diríamos que acá recibe, como es un void, pero sí recibe un tipo de dato string, que vendría siendo el tipo documento.
Y de este lado lo que hacemos es una reasignación. Le decimos this, que es el mismo tipo de dato, tipo documento es igual a lo que recibe por parámetro. En este caso sería tipo documento. ¿Listo? A esto se le llama encapsulamiento. Como podemos observar, estas van a ser las puertas de entrada para poder manipular los datos de esta clase. ¿Listo? La estructura de la clase sí siempre va a ser lo mismo. A ver, les pregunto, ¿alguna duda, alguna inquietud? Por supuesto, como ustedes me dicen que no han trabajado este lenguaje, yo pensé que habían trabajado. ¿Ustedes en qué trabajaron lógica programación? Perdón, ¿me recuerdan? Pseudocódigo. Exacto, pero PCI. empecé ahí. ¿Trabajaron algo? O sea, el único que han tocado es el de JavaScript. Pero, profe, este sí lo habíamos visto un poquito con el profesor Javier, algo mínimo, pero sí, ya lo teníamos. Ah, listo, pero si habían alcanzado a ver algo. Él hizo ¿Sí? como unos ejemplos de un libro que pasó, Ay, ok, listo. Sí, no hay pero problema. no, eso fue antes de que viéramos lógica incluso. Ah, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No hay problema. Por el momento lo que me interesa es desarrollar el concepto. Luego tendremos que arrancar de cero y desarrollar el lenguaje porque, es decir, se me van a perder porque no van a saber utilizarlo. Pero no hay problema, eso lo vamos a hacer con tiempito. ¿Listo? Bien. De ese lado entonces ya tenemos, esto es lo que se le denomina encapsulamiento. Vamos a crear una nueva clase que va a ser la de visualización. Vamos a decirle mostrar. Como estamos hablando de las clases que se encargan de visualizar los datos, y ya estamos iniciando de por qué es importante definir la interfaz del cliente. Por el momento lo vamos a hacer como ustedes lo hacen en pseudocódigo para no complicarnos. Entonces le vamos a decir por acá, hay un método que se llama public state void main, y este método tiene un argumento string args. Listo. Observen que acá, vamos acá, no me lo cargó. Bueno, permítanme un momento, miramos entonces de esta manera. Este programa está molestando. Listo. Bueno, no hay problema. Vamos a decirle acá clic derecho. Acá sobre el proyecto. Es que me está molestando de hace unos días. Pero vamos a ver. Project, acá. Por amor de Dios. Bueno, me obligó a cerrarlo porque no, es que me está molestando, no he sacado el tiempo para poder hacer el PC, incluso hace ratico se me bloqueó. Creo que ya me va a tocar como estrenar el computador. Listo, esperemos un momento, entonces vamos acá. Tiene que aparecer un play para poder ejecutar el programa. Vamos a decirle acá, clic derecho, cerrar todo. Listo. Vamos acá. Observa. Ahora sí, que resabiado. Mira, ya apareció. Entonces, ¿qué significa? De este es el que yo puedo correr ya el proyecto. Entonces, lo que vamos a comprobar, el concepto que esto de acá se llama encapsulamiento, y vamos a comprobar el concepto que el encapsulamiento, como lo decía por allí, lo que había buscado era esto, lo que ingresaría como dato o lo que sacaríamos como dato. Veámoslo como más o menos el encapsulamiento es la propiedad que tenemos para meterle datos a la clase o para sacarle datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este lado vamos a decirle, ok, listo. Entonces le vamos a decir, vamos a crear un objeto. La ruta de ¿se acuerda que otro pilar era quién? Otra propiedad era creación de objetos. ¿Se acuerda que por allí lo hablaron?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Bueno, por aquí otro tema que decía la creación de un objeto. Entonces vamos a crear un objeto. Un objeto, ¿quién me puede recordar qué es un objeto? Clientes. El cliente es igual a new cliente, abro y cierro, y esto es un objeto. Acá, esto es crear una instancia. Este señor que está acá en minúscula es el objeto. ¿Y para qué creamos un objeto? Pues básicamente para poder tener acceso a las propiedades y poder hacer información con ello. Entonces, mire, observemos que ahora voy a usar el objeto cliente. Mire que estoy utilizando el objeto. Ojo que Java es un lenguaje que Case Entity reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Punto. Y quiero que observen que no, ¿qué pueden observar ahí sobre los métodos que están disponibles en esa clase? Están los getters y los setters. No, míralo. Tenemos otros métodos X, pero tenemos el get y el set. Si observamos que tenemos un get y un set, entonces, ¿qué dijimos? Los getters y los setters. Exactamente, pero solamente tenemos uno. ¿Por qué? Porque solamente creamos uno. Solamente le vamos a decir, el get es para obtener y el set es para meterle un dato. Y acá le vamos a decir, que el tipo de dato es CC. Listo. Observemos que si ahora queremos saber qué dato tiene esa variable, en otras palabras, ese atributo, le vamos a decir system.out.print y le vamos a decir que imprima lo que tiene cliente punto get document. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Mire, con esta línea de código le metimos el dato ¿a quién? Al atributo, y con este otro método, con el get, lo estamos sacando. ¿Correcto? Le vamos a decir clic derecho, run file, y observemos qué sucede. Observemos aquí qué sucede. Vamos acá abajo, demos un momento. ¿Qué observan ahí en el resultado de run? Que se añadió con éxito la documental al Listo, perfecto. objeto. Entonces, observo que ya, o sea, no le estamos apuntando al atributo, pero sí estamos teniendo acceso al mismo. ¿Qué pasa? No tengo acceso, es decir, si yo quisiera utilizar las variables, si yo quisiera decirle que el algoritmo me dijera, muestre los datos del cliente. A ver, ¿dónde tengo el resto de datos? ¿Cómo hago para mostrar el resto de datos? No puedo, ¿cierto? Al no poder, ¿qué me toca hacer? Venir acá a la clase y crearle los diferentes métodos. Control C, Control B, y entonces acá sería ¿quién? Get documento, le envío al documento, luego sería set documento, le envío a quién? A documento, le reemplazo acá documento, le envío a documento. Ok, ya como tenemos dos métodos nuevos de encapsulamiento, ¿qué sucede de este otro lado? Voy a poder hacer otra vez, ya voy a poder tener un nuevo acceso cliente, punto set quién, documento, y le puedo decir, este es mi número de documento. ¿Listo? Al tener, muestre los datos del cliente, puedo decirle acá, más, vamos a dejar un espacio, así como lo hacían en PCIN, y le vamos a decir cliente punto get, y observen que ya tenemos a documento. Listo. Vamos a decirle acá run file, y ¿qué tenemos en este momento en pantalla?
A ver, los escucho. Pues sería el resultado de la sentencia, que sería el número de cédula y el tiempo total de la ejecución, ¿no? Exactamente. Entonces, observemos que ahí seguimos jugando a crearle quién. Por eso, acá, entonces, ahora, ¿quién sería? Get nombre. Que le vamos a enviar a quién? A nombre. De este lado sería quién? Set nombre. Que le vamos a llevar quién? Al nombre. Hacemos el reemplazo del atributo. Ya tenemos nombre. Y por último, nos toca quién? Correo. Correo. Acá. Correo y correo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos una clase que tiene todo el comportamiento, de una persona. Entonces, lo que hacemos es acá ya utilizar los objetos para poderlo llenar. Ya vengo acá y le digo nombre. Vamos a llenarle nombre. Le voy a decir acá Pedro. Y le voy a decir acá ahora correo y Pedro arroba gmail.com. ¿Listo? Entonces ya aquí puedo comenzar a utilizarlo. Miren, más quién. Más get, acá espacio, más get, nombre, pero me faltó el objeto que sería cliente, get, nombre, más espacio, más cliente, punto, get, correo. Correo. Listo. Bien. Vamos a observar ahorita, le vamos a decir clic derecho, mostrar. ¿Y qué tenemos allí? Ya tenemos la información completa de un cliente. Entonces observemos que ya ahí podemos almacenar clientes. Entonces ponle cuidado, esta misma estructura, yo podría crear el cliente 2. Podría crear el cliente número 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría, como eso se convierten como variables, pero de una misma familia. Si observamos que se convierten como variables de una misma familia, y le vamos a decir que cliente 2, y el objeto cliente 2, le vamos a llevar Andrea, le vamos a decir acá Andrea. Y observemos que podemos imprimir la otra línea, entonces ya con quién, con cliente 2, cliente 2, cliente 2, cliente 2. Observemos, clic derecho. Permítame un momento, por acá le vamos a decir, como decirse print line, para que haga salto de línea cada vez que pase. Y observen que tenemos allí cuántas variables realmente tenemos creadas. Profe, serían las 3 variables, el número de cédula, el nombre y el correo. Listo. Entonces, básicamente lo que tenemos allí que observamos, que tenemos solamente tenemos ¿quién? 2 objetos, mírenlo. 2 objetos que son personas o que son clientes. Y dentro de esa variable algo muy parecido, así como los arreglos. Tiene como algo de parecido, pero no son arreglos, para aclarar. Entonces, ¿para qué nos sirven esos objetos? Porque nos permiten, acá en este caso solamente tenemos 4 atributos, pero esos objetos permiten que representemos de manera abstracta lo que existe en el mundo real. ¿Listo? Bien, este proceso es el encapsulamiento. Como podemos observar, este de acá nos permite incluir la información y este nos permite sacar la información. Todo ese proceso representa exactamente esto que estamos haciendo acá. Exactamente eso que estamos haciendo acá. Tal cual, así como está definido. ¿Listo? Entonces, bien, esta la vamos a dejar acá de ejemplo
Y como acá en el diagrama nos desgastamos como un poco haciendo todo ese proceso, hay una forma sencilla que podemos representarlo. Por eso ya la hice completa y le expliqué el por qué. Y ahora lo que vamos a decirle es simplemente métodos públicos getter, and setter. Listo. Entonces observemos que cuando ustedes dejan definido de esa manera, pues básicamente lo que estamos diciendo es que todos los atributos ya sabemos que tienen su propio get y su propio set. Eso es lo que estamos diciendo ahí con ese get set. Claro, pues es mucho más sencillo, es decir, es más optimizado el proceso. Entonces es una forma que lo podríamos hacer. De otro lado le podemos decir que tenemos crear, modificar, eliminar y consultar. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven estos métodos? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Para qué me sirven esos métodos? No todos, por favor, no todos. En general se refiere como todos. No, esto es de acá abajo. Observamos que getter and setter lo podemos optimizar de esa manera. Simplemente definimos que ahí van los get y los set, pero podemos tener crear, modificar, eliminar, consultar. Listo, no importa. Que básicamente lo que hace esos métodos es los momentos claves o los momentos esenciales de la información. Cuando usted va a un formulario, normalmente usted se puede registrar o puede modificar el registro o puede eliminar el registro o lo puede consultar. ¿Listo? Entonces ya teniendo ese orden de ideas, ya tenemos ahí como la base de una clase. Entonces ahora vamos a decir control C, control V. Y vamos a decirle de este lado que requerimientos asociados no tiene ninguno. Bien, registro número 2, productos. Entonces, productos, vamos a hacer la de productos ahora. Vamos a decirle productos. Y ahora vamos a ver productos que tiene. Tiene un código, un nombre y una descripción. Entonces tiene acá un código, recuerde que acá no va ortografía, un nombre, una descripción. Pilas que acá no va ortografía. Categoría y ¿qué? ¿Y un correo? No, acá nos quedó mal. El producto no tiene correo, ahí me quedó mal. Categoría. Listo. Y ahí ya tenemos nuestra segunda clase. Observemos que no es tan complejo tampoco. Básicamente, aquí continuamos y vamos a mirar cuál sigue. Requerimientos asociados. No tiene requerimientos asociados. Registro de inventario. Tiene un código, una fecha, una unidad en stock. Entonces vamos a decirle acá código, una fecha. Acá sería ¿quién? La fecha sería local. O bueno, digámosle acá. Fecha de tipo date. Sería ¿cuál es el otro? Unidades en stock. Entonces vamos a decirle stock. Esto sería ¿quién? Un tipo integer porque sería un tipo entero. Porcentaje de descuento. Porcentaje de descuento. Esto sería un double o un decimal. Llamémoslo como double. ¿Qué significa un double? Que tiene decimales. Listo. Y porcentaje IVA. Acá. Porcentaje IVA. Y sería también un double. Bien. Listo. Entonces observemos que ya tenemos acá. Y esto sería ¿quién? Inventario. Inventario. Ojo que acá sí nos dice que asocia a registros. Y vamos a leer, por favor, ¿alguien me colabora haciendo lectura de esto?
El sistema de, bueno, restricciones. El sistema debe validar que el producto ya está registrado. Solo puede existir un inventario por producto. Si ya hay inventario, se debe actualizar la información. Se debe sumar el inventario entrante con las unidades en stock disponibles. Se debe almacenar la información de la cantidad de stock entrante del producto en la base de datos. Listo, perfecto. Entonces, aquí nace un concepto de UML. Por eso, hoy nos va a tocar dejar una actividad extra allí, que hagamos lectura. Significa que por acá hay algo que se llama composición. ¿Listo? Entonces luego vamos a dejar de tarea leer porque una composición. Básicamente tenemos representado lo siguiente. Aquí vamos a decir lo siguiente: para yo poder tener un inventario, necesito sí o sí de tener productos. Es decir, yo no puedo tener un inventario sin la información de un producto. Para poder llenar los datos de un inventario, entonces la línea que representa esa asociación es la agregación, la composición, perdón. Listo. Luego dice que factura cliente. Entonces vamos allí, vamos a agregar otra clase. Y vamos a decir que esta se llama factura cliente. Factura cliente. Factura cliente tiene número de factura. Bien. Número, factura. Como no vamos a hacer operación aritmética con él, no hay problema. Fecha y estado factura. Estado factura. Borramos esto. Y le vamos a decir estado factura va a ser este. Listo. Y nos dice que tiene requerimientos asociados. Dice que tiene el RF1. Por favor, alguien que me colabore con la lectura. Restricciones. El sistema debe validar que el cliente ya está registrado, de lo contrario, registrarlo. Los siguientes datos serán calculados a partir del detalle de la factura: valor de la factura, valor neto, valor de descuento y valor de IVA. Perfecto. Aquí entonces podríamos hacer la siguiente afirmación. Le podríamos decir acá que una agregación, y podríamos decir lo siguiente, que al crear una factura necesitamos de un cliente. Ok, esta no era, esta la vamos a dejar un poco más allá. Vamos a dejar un poco más allá y esta línea va para acá arriba. Está acá, mira. ¿Sí? Entonces significa que yo para poder crear una factura necesito ¿a quién? Al cliente. Para poder crear una factura necesito tener un cliente, agregar un cliente como mínimo. Bien, listo. ¿Qué otro requerimiento tiene asociado? No tiene más asociado, mire, tiene solamente un requerimiento asociado. Bien. Sigue detalle factura. Entonces vamos a copiar, pegar la clase y vamos a hacer a detalle factura. Detalle factura. ¿Listo? Detalle factura. Cantidad, valor bruto, que tiene acá. Cantidad, que debería ser ¿quién? Un tipo integer. ¿Por qué? Porque es un número. Luego sigue valor bruto. Valor bruto. Haciendo un double porque contempla decimales, no interesa los decimales. Sigue valor neto. Valor neto. Y sigue valor descuento. Valor descuento. Y valor IVA. ¿Listo? Bien, observemos lo siguiente. ¿Qué requerimientos tenemos asociados? El registro de producto, registro de factura y registro de inventarios. Ok, entonces significa que para yo poder tener un detalle de la factura, debo tener primero ¿a quién? Para yo poder tener un detalle de la factura con antelación, debo tener ¿a quién?
a un detalle de factura. ¿Listo? Y para poder darle, saber qué producto fue, necesitamos tener también un producto. Para poder saber de qué producto estamos hablando que estamos vendiendo, mírenlo acá. Bien. Entonces, este tema de inventario no lo podemos llevar por este lado para que nos quede, pero tratamos de organizarlo un poco mejor. Listo. Vamos allí. Vamos a decirle acá, vamos a decirle acá. Y vamos a decirle acá. Tratemos de dejarlo como un poco más organizado. Este dejémoslo acá arriba. Este digámosle acá. Listo, allá. Bien, entonces allá nos quedó más organizadito. Listo, y mírenlo, ahí tenemos nuestro programa de lo que estábamos planteando. ¿Cómo podemos leer ese diagrama? Podemos leer ese diagrama que los clientes, para poder tener una factura necesitamos tener un cliente. Para poder tener una factura necesitamos un cliente. Para poder tener un detalle factura tengo que previamente tener productos y una factura. Para poder tener el detalle de la factura. Pero para poder y registrar un inventario, para poder registrar un inventario, yo necesito tener también primero un producto. Es decir, que cuando yo registre el producto, puedo registrar inventario y adicionalmente al registrar inventario puedo generar un detalle factura. ¿Por qué? Porque acá existen unas unidades en stock que me permiten hacer eso. ¿Listo? Bien, este es nuestro diagrama de clases. Este es nuestro diagrama de clases que nos permite hacer dicho proceso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Preguntas? Preguntas, señores, por favor. Muchachos, por favor, confírmenme. No, señor, profe, gracias. Listo, bien, listo. Entonces, observemos que este es nuestro diagrama de clase, es el que nos va a permitir organizar los datos para después poder hacer las interfaces. A partir de este ejercicio les voy a dejar una actividad para la próxima reunión que tengamos las interfaces propuestas de esto. Pero antes de eso también vamos aquí, por aquí hay algo que se llama base de datos, modelo relacional. Y por acá vamos a plantear que también este no es el mismo diagrama, pero representa casi exactamente lo mismo. Vamos a decir acá, cliente, esta es la diferencia, es que tiene una llave primaria, que tiene por acá nombre de tipo int, hay tipo long acá, es el tipo de dato, perdón, acá sería tipo raya al piso, documento, tipo documento de tipo string, sería para base de datos, sería varchar, digámosle que es 50. Aquí yo voy a dejar definido, este ya es el diagrama físico de la base de datos. Este es el diagrama físico de la base de datos, ¿listo? Entonces acá le voy a decir, este sería entonces documento, acá, este sería nombre. Voy a dejar definida solamente una entidad, nombre. ¿Y cuál me hace falta? Correo, ¿cierto? Correo. Listo. Bien. Entonces observemos que ese get se parece o no se parece al cliente de acá arriba, mírenlo. ¿Se parece o no se parece? Lo voy a subir para que lo vean. No es la misma cosa. Esto es de UML y esto es de diagrama de base de datos.
¿Se parecen o no se parecen? Sí, profe. Listo, sí tienen casi exactamente parecido. Tienen muy parecido. Como ustedes ya vieron algo de base de datos, permítame, yo por acá voy a colocar un título. Yo por acá voy a colocar un título y le voy a decir, acá le voy a decir, esto se llama diagrama de clases. Vamos acá y voy a decirle acá, vamos a encerrar esto. Vamos a decirle acá esto. Wow. No. Le vamos a decir, vamos a decirle acá. Y vamos a decirle que se va a hacer diagrama de clases. Vamos a decirle acá enviar atrás. Le vamos a decir, ese es nuestro diagrama de clases. Vamos a hacer que esto sea más grande. Acá. Listo. Vamos a colocarlo así. Listo. Y entonces, acá abajo vamos a decirle, que vamos a construir el de base de datos, diagrama de modelo relacional. Modelo relacional. De este lado, el modelo relacional, vamos a crearle un cuadro también similar. Y lo voy a dejar allí simplemente definido para que ustedes lo avancen. O sea, es decir, todavía no, el modelo relacional todavía no nos queda terminado. Lo vamos a colocar de este color. ¿Listo? Entonces el modelo relacional basado en este diagrama van a intentar hacer el modelo relacional y ahí vamos a continuar la próxima clase. Y de este lado vamos a construir otra cosa que es la parte visual. Vamos a ver cómo les va con la parte visual. Por acá le voy a decir, espérame, miramos por acá. Espérame un momento, miramos a ver por ahí, a ver. Ya sé. Miramos por acá. Google. Notepad. Vamos a decir por acá que les vamos a pensar en la visualización. Espéreme que eso por aquí tendrá que tener soluciones. Por acá vamos a decirle. No tiene por acá ninguno. No lo veo. Espérame, por acá buscamos. Necesito uno que solamente sea en los bordes. Bueno, con eso vamos a echarle un ojito acá entonces. Figma, que es la herramienta que les recomendaría que por favor hiciéramos el chequeo. Pueden ir por acá. Voy a decirle. Voy a decirle acá como estudiante. Pero es que espérame un momentico a ver si de este lado me permite. Figma. A ver si por acá me deja autenticarme así nomás. ¿Qué hacemos allí? Esperemos un momento.
Listo, básicamente esto es lo que se le llama MOCAT. Por aquí vamos a decirle esto de nuevo. Le vamos a decir ejemplo. Vamos a decirle por acá. Tengo acá nuevo archivo de diseño. Bien, listo. Vamos a decirle por acá. Vamos a decir página 1. Vamos a decirle acá. Vamos a decirle por acá. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar esto acá? Listo. ¿Cómo nos podemos imaginar? Podríamos decirle que al agregar campos, aquí le diríamos quién. Vamos acá y le vamos a decir texto. Y le vamos a decir nombre. ¿Dónde están los colores? ¿Dónde están los colores? Vamos a decirle por acá primero tipo documento. Listo. Vamos acá a decirle que no lo quiero negrito. Listo. Entonces lo imaginamos acá. Sería tipo documento. Aquí, control C, control V. Amor de Dios. Acá, listo. Entonces luego tendríamos un documento. Luego tendríamos ¿quién? Un nombre. Luego tendríamos un nombre. Acá, tipo documento, un nombre. Dentro de ese nombre pues tendríamos un correo. Vamos. ¿Ocupado? Sí, casi. Me voy a preguntar. ¿Qué hay? Vamos a hacer un taller. Es que a la clase pasada no podemos hablar como ¿Ya hizo lo que tenía que hacer? pues hice el mapa conceptual. Ahorita revisamos, sí. El mapa conceptual y el video. Era un video cortico. Un pitch. Un elevador pitch. Algo así. Sí. Ahorita revisamos. Listo. Entonces observemos. Y de este lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar por acá un rectángulo. Me imagino yo que podría ser así. Le vamos a decir que vamos a dejarle esto. Esto. Allí tendríamos esto. Y allí tendríamos esto. ¿A qué se les parece esto? ¿A qué se les parece esto? Aquí vamos a decirle... Formulario. Un formulario, exacto, ¿cierto? Entonces, por allí, voy a decirle acá, mira, para que me rinda. Voy a decirle, mira, insertar, le voy a decir por acá, son 4 cosas. Entonces, tipo documento, nombre y correo. Vamos a eliminarlo. Listo. Y acá comenzamos y llenamos datos. Por ejemplo, CC, el número de documento, carlos@gmail.com. Vamos acá a TI. Sofía. Pedro@gmail.com.
Listo, vamos acá. Y por acá le vamos a decir editar, editar y modificar. Listo, entonces básicamente esto ustedes como si han visto en los sistemas, recortes. Han visto en los sistemas, ustedes tienen más o menos algo así parecido. Entonces, ¿cierto? Entonces más o menos tendríamos esta información así. Bien, entonces por acá tendríamos esto y por acá tendríamos unos botoncitos pequeñitos. Podríamos ir atrás. Vamos a decirle ir atrás. ¿Dónde está? Send to block. Vamos a decirle acá. Y por acá normalmente ustedes van a encontrar botones. Por acá van a encontrar botones. ¿De quién? Entonces acá viene de este y le dicen el botón editar. Y bueno, básicamente así estaríamos armando el mockup. En otras palabras, estaríamos buscando realizar. Es que esa herramienta allí no es como tan amigable. Estaríamos aquí. Míralo. Estaríamos haciendo algo así parecido como a esto. ¿Sí? Entonces estaríamos como diseñando cómo esperamos ver nuestra página. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a realizar allí? Espérame, acaso que lo hice de este lado. Sí. Ahí todavía no está terminado. Ya lo estamos definiendo, pero ya podríamos dejarlo acá de ejemplo para que lo dejemos acá en este lado. ¿Listo? Observemos que todo es sincrónico. Hicimos unos requerimientos, ¿cierto? Esos requerimientos se procesan a través de un diagrama de clases, ese diagrama de clases pasa a un modelo relacional y ese modelo relacional pasa a un mockup. ¿Listo? Bien, entonces por favor, allí ya queda como definido el objetivo para la próxima reunión. Allí para el objetivo para la próxima reunión, ¿cuál sería? Que por favor para la próxima sesión o para la próxima reunión ya ustedes tengan definido el mockup de ese ejercicio para ver cómo les quedó para en la próxima sesión socializar el ejercicio. ¿Listo? ¿Listo, señores? ¿Listo? Entonces podemos dejamos hasta acá este punto. Entonces quedamos aquí pendientes para que por favor realicemos esa parte. ¿Listo? ¿De acuerdo? Profe, pero para eso hay que usar esa herramienta que usted coloca allí. No, pueden utilizar cualquiera, pueden utilizar Figma, pues digamos inténtenlo realizar incluso, yo diría que lo intenten realizar a papel y lápiz. Y si algo, pues comparte las imágenes luego en el chat y revisamos a ver. Y ya después con más calma revisamos lo que son las herramientas especializadas para eso. ¿Listo? Porque es que en mi equipo ya habíamos hecho algo así, o sea, de la interfase de usuario, Del proyecto. pero fue una compañera que lo hizo en Canvas y me parece que quedó bonito, pero sí, haciéndolo así como con sus iconos y todo.
sea, que se viese Exacto. como una muestra Es- de cómo se vería en el futuro la aplicación, ¿no? Exacto, tal cual. Eso es lo que necesitamos. Lo que pasa es que ahorita pues el tiempo no nos daba para ponernos a hacer esa parte. Pero sí, por supuesto, eso es lo que esperamos para la próxima reunión. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Veamos hasta acá. Voy a proceder a finalizar la sesión. Estamos en contacto y ya en un momento les publico lo que hicimos.